disfruto mucho de esta temporada. Creo que, creo que el Señor permite muchas cosas en este tiempo y sé que es un tiempo para algunos de mucha alegría, para otros de mucha nostalgia, quizás tristeza, dependiendo de cómo lo estemos viendo, pero para mí es motivo de alegría por lo que representa. Aunque ya sabemos que no nació en diciembre Jesús, que en las fechas no concuerdan, que no es por ahí. Pero no importa, lo celebramos en ese tiempo y celebramos que el Salvador vino y que por su gracia tenemos vida eterna. Y en esta tarde ya, mañana tarde, vamos a compartir una previa de lo que va a ser el Día de Acción de Gracias la próxima semana. Realmente los animamos a que vengan con corazones agradecidos, con corazones llenos de agradecimiento al Señor. Pero quiero hablar desde la Biblia lo que realmente es el agradecimiento, porque mucha gente habla de esto, sobre todo en este tiempo, no solo en las iglesias, también en el mundo se habla de esto. Hay coaching de vida que buscan enseñarle a la gente a vivir agradecido. Y vamos a ver lo que la Biblia dice al respecto. ¿Por qué necesitamos vivir agradecido? ¿De qué se trata vivir agradecido? Porque por eso titulé este mensaje así, es más que palabras. Y quiero ser muy, muy transparente, pero también exponernos algunas cosas que usted y yo vivimos y muchas veces no nos damos cuenta que nuestro estilo de vivir a veces es un estilo de vivir desagradecido. A veces nuestro estilo de vida, nuestro día a día, no es de agradecimiento, sino que por el contrario es un estilo de vida desagradecido y necesitamos aprender. Diga conmigo aprender. A ser agradecidos. ¿Sabe por qué? Porque por naturaleza no lo somos. Por naturaleza no lo somos. Yo siempre pongo de ejemplo a mis hijos, pero es que es el ejemplo más claro, ¿verdad? Son unas pulgas. Son unas cosas que tienen 2 añitos de vida, 5 añitos de vida, pero están aprendiendo. No tienen todas las mañas que tiene uno, todas las cosas que uno aprendió, ¿verdad? Pero aflora la naturaleza que tiene. Aflora. Y entonces un día vamos con Isaac, vamos, le compramos, come en la calle, le encanta comer en la calle. Sí, la mayoría, ¿verdad? Le encanta comer en la calle, comer pizza, comer hamburguesas con papas. Luego le compramos un helado, luego lo llevamos al parque, luego le compramos otra cosa y por la noche pide unas gomitas. Dijimos, no, hijo, ya no. Hasta ahí llegó la felicidad. Hasta ahí, no sé, yo creo que solo le pasa a mi hijo, pero hasta ahí le llegó. Se le olvidó todo lo que sus padres habían hecho durante todo el día por él, porque hubo un no de nuestra parte. Y yo veo en él y veo mi vida. Digo, a veces yo soy así con Dios. No valoramos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Dios nos ha entregado, sino que nos fijamos en eso que quizás tenemos mucho tiempo pidiendo y no ha llegado, o porque las cosas no salen como nosotros queremos, o porque las cosas no suceden como nosotros anhelamos. Pero bíblicamente, ya lo vamos a ver, cuando aprendemos a vivir de manera agradecida, vamos a vivir mejor, familia. Vamos a vivir sin tanto estrés, sin tanto afán, sin tanta incertidumbre, sin tanta angustia, incluso sin ataques de pánico, porque aprendemos, porque quiero que sepan esto, y esta va a ser la conclusión, pero vivir agradecidos tiene que ver con confiar en el Señor. No con que todas las cosas salen como yo quiero, sino que confío en la soberanía de Dios. Y compartí esta semana con unas personas, yo les decía, miren, si a veces los creyentes decimos, no, bueno, sí, Dios controla todo lo bueno que me pasa y lo malo viene del enemigo. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero cuando usted ve a Job, cuando pierde todo, él no dice, Dios dio y el diablo me lo quitó. Job dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre
del Señor. Quiero que sepas esto. El diablo no tiene autoridad ni potestad de quitarte nada a menos que Dios se lo permita. Pero Él no es el soberano del mal. Dios gobierna sobre todo. Y me encanta la historia de Job por eso, porque el diablo tiene que ir a pedirle permiso a Dios. Dios permite algunas circunstancias. No es que las ocasiona, permite. A veces son consecuencias de decisiones que tomamos. Pero vamos a entender cómo nuestro agradecimiento no puede estar sujeto a las circunstancias, ni a nuestro estado emocional. Necesitamos aprender los principios bíblicos que nos van a ayudar a ser agradecidos y que Dios permita que por medio de esta palabra podamos abrazar algunas cosas y ponerlas en práctica. Y si ya estás viviendo así, qué bueno, continúa haciéndolo, increméntalo, porque trae una bendición especial a la vida de cada uno de nosotros. Y quiero de una vez comenzar con el punto número 1. Lo primero que tenemos que entender es que seamos agradecidos es la voluntad de Dios. Forma parte de la voluntad de Dios para los hijos. Forma parte de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Porque a veces lo malinterpretamos, o bueno, ustedes no, ustedes son más inteligentes que yo. Pero a veces creemos que sí, que Dios está esperando solamente que yo le agradezca para pagarle por lo que Él está haciendo. Pero no, va más allá de eso. Que vivamos siendo agradecidos es la voluntad de Dios para la vida del hombre. ¿Por qué? Porque Dios, que nos diseñó, sabe que cuando vivimos agradecidos, mentalmente, emocionalmente estamos mejor. Que cuando vivimos agradecidos, cuando nos enfocamos en las cosas, más en las cosas por agradecer que las que nos faltan, el ser humano mentalmente y emocionalmente vive mejor. Tiene más estabilidad. Tenemos, y usted se va a dar cuenta, tenemos más razones para agradecer que para ser ingratos. Pero la mayoría de nosotros, nuestra naturaleza, nos lleva a lo contrario. Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 18, Dios establece esto: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en algunas situaciones, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Dice así? No. ¿Qué dice la Biblia? Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, es práctico, tiene que ver con una decisión que yo tomo y no cómo me estoy sintiendo. Y no cómo estoy experimentando ciertas circunstancias en mi vida. Yo creo que la voluntad de Dios, como dice la palabra, es buena, es agradable y es perfecta. Y la Biblia aquí, miren, aquí hemos hablado de eso. Dios tiene propósitos especiales, particulares con cada uno de nosotros. Pero también vamos a encontrar en la Biblia la voluntad general de Dios para que se aplica a todos los hijos. Vayan y hagan discípulos. Eso no es para el que tiene ciertos dones, es para todos. Pero aquí dice la Biblia que la voluntad de Dios es que estemos siempre alegres, que oremos sin cesar y que demos gracias a Dios en toda situación. Y fíjense, si ustedes, si lo pensamos, ¿cómo puedo estar alegre siempre? ¿Cómo puedo estar contento en cualquier circunstancia? Eso parece insensato, parece que no es lógico, porque hay momentos en los que no estoy contento, pero cuando eres agradecido, aún en esos momentos, no quita lo que te está doliendo, no quita lo que te está pasando, pero sabes que hay algo mayor, sabes que hay algo superior, y cuando tu corazón es agradecido, aún, y quiero que vean muy bien cómo la Biblia lo dice, porque la Biblia no dice que des gracias por toda situación, sino en toda situación. Son dos cosas muy diferentes. ¿Me estoy explicando? Porque yo no le voy a dar gracias a Dios por la enfermedad, porque pareciera que la estuviera aceptando y simplemente, no, pero sí puedo dar gracias a Dios en medio de la enfermedad. Es que es diferente, porque a veces pareciera que Dios,
cuando lo interpretamos de la manera incorrecta, pareciera que Dios quiere el mal para mí. Pero no, bíblicamente Dios no quiere el mal para mí. Los planes de Dios son buenos. Los planes de Dios son de bien, son de bendición, aunque hay situaciones que son necesarias en nuestra vida. Y por eso es que podemos dar gracias a Dios en toda situación. Señor, no quisiera pasar por esta situación, pero gracias porque tú estás al control, porque tú estás gobernando. Porque si algo tengo que aprender en esta circunstancia, que así sea. Permíteme entender lo que yo tengo que vivir y tenemos que preguntarnos qué nos lleva a estar contentos siempre. ¿Saben qué? Ser agradecidos. Tratar de salir del foco que tenemos en eso que nos falta, en eso que nos está pasando. Salirnos un poco y decir, ok, ciertamente me falta esto, estoy pasando por esta situación, pero ¿qué más hay? ¿Qué otras cosas ha hecho Dios? ¿Qué otras cosas? Y después dice, oren sin cesar. Esto forma parte de la voluntad de Dios. Es muy difícil conversar, orar a un Dios si yo no estoy seguro de que es un Dios bueno. Y el enemigo necesita convencerte y convencerme a mí de que Dios no es tan bueno como lo han dicho. ¿Cómo lo hace? Cuando estás pasando por situaciones complicadas. Dice, ¿dónde está tu Dios? Eso era lo que le decían a Job los amigos. Eso era lo que decía a Job la esposa. Maldice a tu Dios y muérete. ¿Dónde está ese Dios al que tú tanto sirves? ¿Dónde está? Y Job siempre se mantuvo. Si Dios quiere que yo pase por esa situación, Él es el Dios, Él es el soberano, Él es el Rey. Un corazón agradecido me va a permitir estar siempre contento, aunque haya situaciones difíciles, que el contentamiento no tiene que ver con eso. Orar en todo tiempo y dar gracias a Dios. No solo por lo que está sucediendo, sino porque entiendo que dentro de todo el Señor está gobernando. Y la Biblia dice que Él hace que todas las cosas me ayuden a bien. Y no hay nada en nuestra vida, familia, que se escape de tu control y del control de Dios, perdón. Y quiero ser honesto con esto. A veces no hay respuestas. A veces la gente viene y me pregunta, pastor, ¿pero por qué me está pasando esto? No lo sé. Hay situaciones que yo vivo que tampoco sé por qué las estoy viviendo. Hay cosas que suceden que no entiendo por qué suceden. Pero ahí es donde tenemos que hacer uso de la fe y decir, el Señor está gobernando. El Señor está reinando. El Señor es poderoso para cambiar cualquier circunstancia. Y si no lo ha hecho, algo está haciendo. Y eso es lo que me lleva a tener un corazón agradecido. Estoy en la mirada de Dios. Dios está atento a todo lo que me está sucediendo. Nada de lo que sucede en mi vida se escapa del control de Dios. Y esto nos lleva al segundo punto, que necesitamos entender. La gratitud es un asunto espiritual. No es solamente una práctica humana natural, ¿sí? Porque es más que palabras, porque es más que, no sé, ahorita viene la temporada de los amigos secretos, ¿verdad? Y a algunos no nos ha ido muy bien con el asunto. A veces, ¿verdad? Traen, y usted le regalan algo que desde que lo vio, usted no le gustó. ¿Qué dice usted? Gracias. ¿Sí o no? Pero usted allá se queda, usted no se lo va a poner y en la primera oportunidad que tenga lo regala. Pero usted dijo gracias. Pero es que esto no es un asunto de palabras. Dios no está esperando que tú todos los días, porque religiosamente digas gracias Señor por este día, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias Señor por estos alimentos, en el nombre de Jesús, amén. No son palabras. Tiene que ver con algo espiritual. Es un asunto espiritual y ya lo vamos a ver en la Biblia. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 4. Ahora bien, ten en cuenta que los últimos días vendrán tiempos, ¿cómo dice la Biblia? Difíciles. Está profetizado. Y esto son buenas noticias, aunque suenan a malas, pero son buenas noticias. Porque es necesario que las cosas se pongan cada vez más difíciles
para que el Señor cumpla su promesa de su segunda venida en victoria. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. ¿Usted conoce gente así? Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. De esos no hay aquí. Ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, amigos, más amigos del placer que de Dios. Esta es la sociedad que estamos viviendo. Este es el tiempo que estamos viviendo. Y siempre me ha parecido interesante que en toda esta gran lista de pecados, que en toda esta gran lista de asuntos espirituales en la vida de la gente, está la palabra ingratos. Con los calumniadores, con los soberbios, con los hipócritas, con los que están llenos de inmoralidad sexual, con los asesinos, con los ladrones. En la misma lista están los ingratos delante de Dios. Porque para Dios no es cualquier cosa. Para Dios es algo importante. Es un asunto espiritual. Y por lo tanto, es imposible ser agradecido sin Cristo en nuestra vida. Es imposible. La gente puede tratar de hacerlo, pero siempre va a haber esa lucha interna en lo que va a estar viviendo en circunstancia y en vivir realmente agradecido. Veía hace unos días revisando algún material de esto y veía un video de una psicóloga que ella se encarga de eso. Ella, de verdad, su objetivo es hacerle ver a la gente que hay más razones para agradecer que para estar triste, deprimido. Es la estrategia que usa. Y siempre le manda a hacer una lista a sus pacientes, le hace una lista de todas las cosas por las que tienes para agradecer. Y bueno, la gente ahí escribe, pero ella cuenta que tuvo una situación muy especial. Que una vez fue a visitarla un ciego, completamente ciego, porque estaba en depresión, quería quitarse la vida. Y entonces ella le dice, haz una lista de las cosas que tienes para agradecer. Pero ella en automático, pero cuando él se fue, ella dijo, ¿cómo va a ser la lista? O sea, es que a mí cómo se me ocurre pedir una lista a este muchacho. No. Ven, la semana que viene lo arreglamos. Y en la próxima cita, llega el ciego con una libreta. Entonces, claro, ella al principio dice, mira, oye, creo que te puse una carga. Yo creo que sí la escribí. Me ayudaron. Y ella cuenta en esta experiencia, ella cuenta que cuando empezó a leer, empezó a llorar. Porque un ciego, pues que no ve, se podía percatar de otras cosas. Dijo, agradezco el olor del pasto mojado en las mañanas. Agradezco el sabor del café en la boca, me encanta. Y ella empezó a leer esto y ella decía, no puede ser. Ella dice que esto fue de más sanidad para ella que para él. Porque es que realmente, familia, tenemos más razones para agradecer, pero es un asunto espiritual. Necesitamos entender que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a quejarnos. ¿Qué es lo contrario del agradecimiento? La queja, la murmuración. Ahí les puse, ¿qué es murmurar? Porque murmurar no es hablar mal de alguien, eso es calumniar, difamar. Pero murmurar, dice la Biblia, dice el diccionario, perdón, es hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Y usted va a encontrar en la Biblia muchas ocasiones donde el pueblo de Israel murmuró contra Dios, murmuró contra Moisés, y Dios no lo tomó como cualquier cosa. Donde había murmuración, el Señor traía una corrección, porque Él sabía que si permitía que eso creciera y se extendiera a todo el pueblo, perdía al pueblo de Dios. El pueblo se iba a desviar completamente de su propósito, porque eso hace la murmuración. Cada vez que usted habla en voz baja y dice, ¿por qué a mí?
qué me está pasando esto? ¿Por qué no puedo? Y siempre estamos quejándonos. Y ahí solo lo puede decir usted, pero muchas veces nuestra narrativa interna es más de queja que de agradecimiento. Pero la Biblia nos llama a ser agradecidos en toda situación, a dar gracias, a tener ocasión en todo momento para dar gracias. Pero nuestra narrativa interna es, otra vez a mí, otra vez se volvió a dañar tal cosa, y esto, porque yo no estoy diciendo que neguemos, la fe no niega las realidades. Pero la fe nos permite posicionarnos en el lugar correcto para afrontar estas realidades. Pero estamos muchas veces llenos de queja. El diccionario dice que la queja es un resentimiento o disgusto que se tiene por la actuación, el comportamiento de alguien o una situación en particular. Es una reclamación o protesta que se hace ante una autoridad a causa de un desacuerdo o inconformidad. Y quiero que sepas, por eso Dios trataba tan duramente en el Antiguo Testamento la queja. Porque literalmente, cuando usted y yo, y no estoy diciendo que yo no lo hago, yo estoy trabajando en eso. Cuando usted y yo nos quejamos, le estamos diciendo a Dios, no sabes lo que estás haciendo. Cuando usted y yo nos quejamos, le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué? Déjame controlar a mí la vida porque tú no lo sabes hacer. Cuando usted y yo nos estamos quejando, en vez de dar gracias, estamos diciendo al Señor, esto te quedó grande. Tú no puedes con esto. Cada vez, y cada vez que estamos quejándonos, cada vez que estamos murmurando, cada vez que estamos en esa narrativa interna solo enfocados, cada vez estamos enfocando más nuestra mente en lo que no hay, en lo que no tenemos. Y cada vez nuestro corazón se va llenando de más desagradecimiento. Cada vez el salmista decía, bendice alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Nuestra alma, familia, olvida fácilmente. Nuestra alma olvida fácilmente y usted, no sé, seguro muchos lo han vivido. Usted puede estar haciendo todo bien, todo. Usted hace todo bien, todo, pero perfecto. Usted se esfuerza y hace todo bien. Basta con una sola cosa en la que usted se equivoque y la gente lo descalifica por completo. ¿Les ha pasado? La gente les descalifica. Y usted dice, pero fue solo esto. Todo esto lo hice bien. Y solo la gente, así somos los seres humanos. Nos enfocamos en el error, nos enfocamos en lo que no hay, nos enfocamos en lo que falta y se nos olvida. Pero familia, si usted se sienta y hace este ejercicio, decir cuántas cosas hace el Señor, se va a encontrar no solo lo que encontró David. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que llena de bien tu boca. O sea, no se va a encontrar todo eso, se va a encontrar muchas más cosas en su vida. Pero tenemos que hacerlo para que realmente, porque vamos a compartir y a celebrar el Día de Acción de Gracias y es para eso. Es para que demos gracias. Y necesitamos ser conscientes de qué cosas tenemos que agradecer. Si usted se pone a hacer la lista, algunos no van a terminar. En serio. En serio, hay cosas tan simples que hacemos como respirar. Ustedes lo vivieron con el COVID. A la gente que le costaba respirar, que debía estar conectado a oxígeno. Ese día se dieron cuenta de que respirar era una bendición de Dios. Ese día se dieron cuenta de que respiraron toda la vida y nunca dieron gracias por eso. Pero eso es un regalo de Dios. Que nuestros órganos estén funcionando es un regalo de Dios. ¿Cuántas cosas está pasando en la gente? Entonces, si tenemos muchas razones para dar gracias, a pesar de las situaciones que estemos viviendo en este momento, a pesar de las circunstancias que estemos enfrentando en este momento. Filipenses 4:6, otra vez, es un asunto espiritual. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Es un ejercicio espiritual, no es un ejercicio natural.
Tenemos que hacerlo en oración, tenemos que trabajarlo cada uno de nosotros, tenemos que hacernos conscientes y tenemos que quizás hacer la misma oración que hacía el salmista de alma mía, bendice, honra el nombre de Dios y no olvides, recuerda todo lo que Él ha hecho por ti. Recuerda, Él ha tenido misericordia y familia, yo solo lo voy a mencionar, el año que viene vamos a hacer una serie con eso, pero el hecho de que usted esté aquí, que haya oído del nombre de Cristo, es parte de la provisión, providencia, soberanía de Dios en la vida tuya. Después voy a aclarar esta doctrina, pero fuiste elegido por Dios para ser salvo. Por eso Samista decía, el gozo de la salvación debería ser algo que ya por el hecho de que tú seas salvo es una razón suficiente para todos los días levantarte y estar lleno de agradecimiento. Gracias porque me has librado del castigo eterno. Y no por mérito mío, no por obras mías, sino por la misericordia, por la gracia que has tenido conmigo. Y creo que este ejercicio va a ser importante, pero otra vez es un ejercicio espiritual. El mundo lo plantea desde el alma y desde la parte natural, humana, pero eso va a durar muy poco. Pero cuando lo haces espiritualmente, cuando lo haces en oración, el Espíritu Santo te enseña a no hacerlo por momentos, sino a vivir constantemente agradecido. Constantemente podrás decir, Señor, no entiendo esto, pero gracias. Tú estás conmigo. Tú me prometiste que ibas a estar en mí todos los días de mi vida. Todos los días estás en toda situación, me acompañas. Y es algo que tenemos que comenzar a practicar. ¿Qué hacemos nosotros con respecto a este texto? Lo contrario. Nos inquietamos por todo. Todo nos inquieta, todo nos preocupa, pero la Biblia es clara. No se inquieten No se inquieten por las cosas sin importancia, dice. No, dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, ¿en cuántas? En toda ocasión. Con oración, porque es un ejercicio espiritual y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Es lo que la Biblia está hablando y habla a los hijos de Dios cada vez. No te inquietes. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? No se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a vestir. El Padre sabe que ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. No se preocupen, no se preocupen. Cuando usted aprende, y todos estamos trabajando en eso, cuando usted aprende a confiar en la soberanía de Dios, usted deja de inquietarse y empieza a orar más. Y qué bueno que vengan más situaciones para que usted cada vez tenga más tiempo de oración. Diga, no me voy a inquietar, voy a orar y voy a darle gracias a Dios en medio de esto. Punto número 3. La gratitud, familia, nos diferencia. Nos diferencia de los que no creen en Dios, pero también nos diferencia de un tipo de cristianos que solo está interesado en el favor de Dios, en los milagros, pero que realmente no quiera que el Señor gobierne todos sus asuntos. Y hay una historia en Lucas 17, la voy a leer del 11 al 19. Un día, está hablando de Jesús, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en su pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres, enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, vayan, presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron como limpios. Uno de ellos, diga conmigo uno, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio ¿qué? Las gracias. No obstante, que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara
a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. Y es impresionante porque ya había sido sano. Pero es que el término que utiliza es distinto. El primer término para la palabra limpiados, para la palabra de haber recibido sanidad física, es grianomai, que significa curados, literalmente físicamente sanados de la lepra. Dice la Biblia, los 10 fueron curados, sanados por el poder de Dios, los 10. Pero hubo uno, y me encanta como la Biblia lo dice, porque uno de ellos, al verse ya sano, ¿será que este será el único que se dio cuenta o los otros 9 no se dieron cuenta? No, seguramente fue evidente para todos, pero solo uno regresó para darle gracias a Dios, para alabar a Dios. Pero la última palabra que utiliza Jesús para sanado, tu fe te ha sanado, para ese es el griego soso, que literalmente significa restauración completa, física, mental y emocional. De eso no recibieron los otros 9. De este solo recibió el que regresó a dar gracias. Y yo no sé si usted lo ha visto, pero yo lo he visto mucho en las iglesias. La gente viene y dice, pastor, necesitamos orar por esto. Y claro que sí, oremos. Y Dios lo hace. Y después no lo vemos más. Ni siquiera un mensajito. Ni siquiera, pastor, gloria a Dios, lo logramos. Nada. Uno se entera, pero nada. Pero esta no es la actitud que a Dios le agrada. Otra vez, un asunto espiritual. Jesús le decía a sus seguidores, a los que estaban ahí en Juan 6, ustedes me siguen y todo, pero no por lo que yo soy, no porque crean en mí, sino porque comieron hasta saciarse. Ustedes lo único que están interesados es en el pan natural, en que yo les provea para sus problemas temporales, para sus situaciones, pero ninguno de ustedes anhela una relación conmigo. Pero este hombre se diferenció entre estos 10 porque fue el único que entendió que todo proviene de Dios. Y yo le voy a decir cuál es el problema. ¿Cuál es el problema de nuestro corazón? El problema de nuestro corazón, familia, el de muchos de nosotros, es que creemos que somos dignos de. Y por lo tanto, pues era lo que tenía que pasar. Yo merecía esto. Esta es la vida que yo me merezco. Sí, yo me he esforzado por esto. Y mientras tengamos ese paradigma de que tú te lo mereces, nunca vas a dar gracias. Pero cuando tú entiendes que todo es por la misericordia de Dios, que el día de mañana Dios nos guarde, no te levantas. Nosotros conocimos un caso de así. El Señor se acostó bien y al día siguiente algo pasó en su cerebro. Algo se desconectó. No pudo levantarse. Estaba vivo, pero no podía mover sus extremidades. Todo, si tienes un trabajo y lo puedes ejecutar, es por gracia de Dios. Si tienes la fuerza para trabajar, la inteligencia, la sabiduría, todo eso viene de la mano de Dios. Viene de este Dios del que desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Ahora yo les pregunto, ¿Jesús hizo acepción de persona con estos 10? No, a los 10 los sanó. Pero el que regresó para dar gracia recibió algo que no recibieron los otros 9. Recibieron algo adicional, recibió algo más porque regresó con la actitud correcta de ser agradecido con el Señor. Y entonces el Señor le dijo, ya no serás solo sanado físicamente, sino que voy a restaurar tu vida completamente, física, emocional y mentalmente. Voy a hacer una obra de restauración en tu vida, no solamente un milagro de sanidad. Esto lo pudo vivir este único
que regresó. Y definitivamente se diferenció de los demás. Se diferenció de todos los otros 9 que estaban ahí. Jesús pregunta, ¿y los otros 9 dónde están? ¿Usted sabe por qué? Jesús pregunta porque él esperaba que los 10 vinieran a dar gracias. Él esperaba que los 10 entendieran que esto que había ocurrido en sus vidas era obra de Dios y que debían dar gracias a Dios por eso. En el Salmo 103, versículo 7, dice la Biblia que Dios dio a conocer sus caminos a Moisés y reveló sus obras al pueblo de Israel. Y usted se va a dar cuenta, una cosa es conocer las obras de Dios y otra cosa es conocer los caminos de Dios. El pueblo conocía las obras de Dios y vivía una historia de amor y odio con Dios. Porque solo conocían las obras. Entonces, cuando empezó a caer el maná, ¿qué decía? Gracias, Dios. Pero pasaron 3 meses comiendo maná y dijeron, ya como que no es muchas gracias, Dios. Familia, la Biblia está ahí porque habla de nosotros. Así somos nosotros. Así somos. Mire, yo conozco gente y las conozco y todavía estamos tratando con ellos que estuvieron meses orando por un trabajo específico y Dios se los dio y tienen 2 meses y están fastidiados del trabajo. Y yo les pregunto, pero no era ese trabajo que tú querías. Sí. Y entonces, pero es que así somos, familia. Por eso el tema del agradecimiento, por eso a mí este Día de Acción de Gracias me parece tan lindo. Tener la oportunidad, ojalá lo hagamos todo el año, pero tener la oportunidad de un día ser conscientes y venir con corazones llenos de gozo, de alegría, y decir, Señor, has sido bueno conmigo. No tengo todo lo que mi humanidad quiero quizás, pero realmente tú has sido bueno. Tú has sostenido mi vida, tú has estado conmigo. Pero en cambio Moisés conoció los caminos de Dios. Conoció los planes de Dios. Y cuando usted conoce algunas partes, pero sobre todo confía en que Dios tiene planes buenos, planes de bien, planes de bendición para su vida, aún en medio de esas circunstancias que usted no entiende, usted puede dar gracias. Señor, tú eres bueno. Y esta situación no me va a hacer dudar de eso. Tú estás conmigo y tú vas. Y Moisés no vivió una historia diferente. Llegó a ser llamado amigo de Dios. ¿Y saben qué le dice Jesús a sus discípulos después? Ya no los llamaré siervos, porque el siervo solo sabe las obras del Señor. Solo está en contacto con lo que tiene que hacer y con las obras, pero ustedes ahora son mis amigos. Van a conocer no solo las obras, sino que van a conocer el corazón de Dios. Van a conocer los planes de Dios y la voluntad de Dios para su vida. Pero llegar a eso, tenemos que salirnos de lo temporal, de las circunstancias y entender que Dios está gobernando sobre todo y que Dios tiene planes de bien y de bendición para mi vida y que tengo más razones para dar gracias que para quejarme. Y que necesito practicarlo en mi vida. Y el último punto que quiero compartir con ustedes, la gratitud, familia, es la puerta a la presencia de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 100, entren por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno y su fidelidad permanece para siempre. Yo no sé si esto es una realidad para ti, si no lo es, pero es una verdad bíblica. Dios es bueno. Su amor y su misericordia es para siempre. Su fidelidad es eterna para los hijos de Dios. Y nosotros tenemos que abrazarlo. Y esto es razón suficiente para venir con gratitud a Dios. Cuando nos acercamos a Dios con agradecimiento, es más fácil experimentar su presencia.
Es más fácil experimentar la gloria de Dios en nuestro cuarto de oración, en la iglesia. Y no te estoy diciendo, la Biblia te dice que cuando tengas peticiones te acerques y las presentes. Pero una cosa son peticiones y otra cosa son quejas. El pueblo de Israel presentaba a Dios, no presentaba peticiones, presentaba quejas. Y a Dios eso no le agrada. Pero Dios sabe que tú puedes tener peticiones y Dios quiere que se las... Señor, quiero ser sano. Señor, necesito esta provisión, quiero tal cosa, me gustaría. Pero una cosa es presentar peticiones y otra cosa es presentar quejas. Pero las peticiones es, Señor, quisiera que sea, pero hágase tu voluntad. Señor, me gustaría que esto fuera a este tiempo, en este momento, pero tú eres el Señor. Tú sabes cuándo es el momento correcto. Tú sabes cuándo es el tiempo. Dame el corazón que necesito tener en esta circunstancia. Dame el corazón correcto que debo tener en esta situación. Es casi imposible relacionarse con un Dios al que no tenemos nada que agradecerle. Es imposible. Y a mucha gente le cuesta relacionarse con Dios porque cree, no lo he entendido, que no tiene nada que agradecerle a Dios. Porque sigue creyendo que todo lo que tiene, que todo lo que ha logrado ha sido gracias a su esfuerzo. Y yo no estoy desmeritando el esfuerzo de nadie. Por favor, entiéndame. Claro que te has esforzado, pero el Señor te ha dado la gracia. Claro que te has esforzado porque el Señor no bendice a los negligentes. El Señor no bendice a los flojos. Eso lo encontramos en la Biblia. Claro que te has esforzado, qué bueno, pero la gracia de Dios ha estado contigo. Siempre lo digo, hay mucha gente allá afuera esforzándose, incluso más que tú, y no ha logrado las cosas que tú has logrado, porque ha sido la gracia de Dios en tu vida. Hay gente que ha hecho de todo e incluso ha hecho más de lo que hemos hecho nosotros. Se está esforzando y no logra nada. Y no logra levantarse y no logra las cosas que quiere. Y tú te has esforzado, claro que sí, pero Dios te ha bendecido. Y eso es razón suficiente para que demos gracia. Y quiero compartir estos últimos 2 versículos para que oremos. Segunda de Crónicas 5:13. Cuando estaba la dedicación del templo, este texto dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar ¿qué? Gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Esto era como lo podía vivir la gente en el Antiguo Testamento. Había momentos donde Dios llenaba y se presentaba como una nube y llenaba ese lugar. Pero es de los pasajes que más me gusta porque dice, cuando se dispusieron a alabar con instrumentos, con canto, pero sobre todo para dar gracias. Cuando usted viene a la iglesia, usted tiene que venir con la disposición de darle gracias a Dios. Venimos a alabar y adorar su nombre, pero venimos sobre todo a darle gracias a Dios. Ha sido bueno. Dios no quiere que niegues las realidades que estás viviendo. Por supuesto que no, por favor. Dios no quiere que niegues el dolor que sientes en algunas situaciones. La fe no niega las cosas, pero sí nos posiciona en el lugar correcto. Señor, esto duele, pero yo sé que aunque estás pasando por este valle de sombra de muerte, tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento en medio de esta situación, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y yo quiero invitarles para que la semana que viene venga con su lista. No, nadie la va a leer, la va a leer usted. Pero hagamos el ejercicio, seamos conscientes. ¿Cuántas cosas hay para agradecerle al Señor? Y tenerla como un recordatorio. Y cuando venga la queja, porque va a venir, cuando venga eso que quiera traer a nuestra vida descontento, vamos a decir, no, hay más razones para agradecer.
El Señor es bueno en toda circunstancia. Hebreos 12:28 dice, así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser ¿qué? Agradecidos. Y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Es la gratitud lo que te lleva a servir a Dios. Es la gratitud, no es la legal, no es el legalismo lo que te lleva a diezmar y ofrendar, es la gratitud. No es porque te lo dice un pastor, no es porque te lo dice un líder, es porque eres agradecido con el Señor. Porque entiendes, todo le pertenece a Él y Él ha sido bueno conmigo. Vivir agradecido, ya esto es el Nuevo Testamento, dice, porque has recibido un reino inconmovible. Porque has recibido algo que los antiguos no recibieron, que los del Antiguo Testamento no pudieron ver. Solo lo escucharon de lejos, pero no pudieron ver lo que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hemos recibido, dice, debemos ser. Escúchame, la Biblia lo dice, no es, tienes la opción de ser. Puedes hacerlo si quieres, no es, debemos ser agradecidos. Si has recibido este reino inconmovible, la marca es debemos ser agradecidos. Debemos ser agradecidos. Y dice, con esa misma gratitud, servir a Dios. Servimos por gratitud. No para ganarnos algo, sino porque hemos recibido gracia de Dios. Damos por gratitud. No para que Dios me dé más, sino porque entiendo y comprendo que Dios ha sido bueno conmigo. Le agrado con temor y reverencia. Me aparto de lo que a Dios no le agrada, no por legalidad, sino por agradecimiento. Eso es lo que la Biblia dice. Es la gratitud, familia, el motor que mueve nuestra vida espiritual correctamente. Si tu vida espiritual la mueve el legalismo, vas a tropezar muchas veces. Si tu vida espiritual la mueven las apariencias, vas a tropezar muchas veces. Si tu vida espiritual la mueven el qué dirán, vas a tropezar muchas veces. Si tu vida espiritual la mueve un pastor, un líder, vas a tropezar muchas veces. Pero si tu vida espiritual, si tu ánimo de agradarle a Dios con temor y reverencia viene de un corazón agradecido, vas a poder permanecer hasta el final. Vas a poder permanecer. Es lo que la Biblia nos dice a la luz ya de Cristo, a la luz del Nuevo Testamento. Y quiero que te tomes el tiempo esta semana y que hagas este ejercicio. Si estás con tu familia, hazlo con tu familia. Si tú vienes solo, no importa, hazlo tú solo. Pero háganlo en familia. ¿Cuántas cosas? Enséñenle a sus hijos, aunque sean pequeños. Enséñenle que hay más razones en la familia para ser agradecidos, porque saben que nuestros hijos nos escuchan quejarnos. Nuestros hijos nos escuchan cuando estamos hablando de lo que no hay, de lo que falta, de lo que todavía no se ha logrado, de que por qué esto, de por qué tal, cuando le reprochas cosas a tu esposo, cuando él te reprocha cosas a ti. Los hijos están escuchando, pero ¿saben que muchas veces no escuchan a nuestros hijos de nosotros? Agradecimiento. ¿Cómo vamos a enseñarles a ser agradecidos si no lo ven en nosotros? Es un estilo de vida, pero es un asunto espiritual. Tiene que venir de Dios y tiene que ser a través de la oración y de serme consciente de que es necesario romper con algunas tendencias que tengo a la queja, a la murmuración, al perfeccionismo, a solo enfocarme en lo que no hay y comenzar a ser agradecido con el Señor.